Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos con otra de las charlas online del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife. En este caso vamos a hablar de las mujeres Marvel. El Salón del Cómic es un acontecimiento que puede tener lugar gracias a la ayuda que recibe de todas las entidades públicas, y en este caso vamos a contar con dos expertas en cómic y sobre todo en el mundo de Wonder Woman y en el mundo del feminismo a través del cómic, ¿no? Por un lado vamos a estar con Elisa McCausland, que es periodista, crítica e investigadora especializada en cultura popular y feminismo, y que recibió hace 2 años el premio Ignotus por un ensayo suyo que se llama Wonder Woman, el feminismo como superpoder. Ha publicado otros libros como Supernovas, una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual, y también ha participado en muchos libros colectivos como Yo soy más de series, Los héroes están muertos, Batman desde la periferia y seguramente muchos más de los que no tengo información y que ya nos contará. Y es realmente la verdadera experta de esta charla, ¿no? Y luego está Yuri G., que es historiadora y músico, ya nos explicarás esa mezcla. Trabaja en una librería especializada en cómic, en venta de cómic, juegos de rol y de mesa, merchandising, manga, etc. Es que está en La Laguna y se llama El Árbol Blanco. Y ella compagina esta actividad en la librería con la divulgación sobre el cómic, que hace a través de su podcast TDT. Buenas tardes a las dos. Encantada de tenerlas aquí. Muy buenas tardes, un placer. Un placer, igualmente. A mí me gustaría empezar por una pregunta que es muy general, pero que me parece más interesante que empezar por lo particular, y es ¿qué nos pueden enseñar las mujeres del mundo Marvel, por ejemplo? Del mundo Marvel, sí. ¿Qué nos pueden enseñar? ¿Qué podemos aprender hoy de ellas, ¿no? ¿Las seguimos necesitando? ¿Elisa? Pues, ¿qué se puede aprender de las mujeres del mundo Marvel? Es una pregunta un poco amplísima. Entre otras cosas, yo creo que una de las evidencias más interesantes que hay en el mundo superheroico es que hay una gran cantidad de traslaciones, de aventuras, de arquetipos y sobre todo un potencial que creo que sería muy interesante que se desarrollara, y creo que las últimas generaciones han venido trabajando muy intensamente en ello. Entonces, creo que tiene bastante que ver, desde luego, con la ficción superheroica en general y la superheroína en particular, en todo lo que tiene que ver con las relaciones de poder. Y sigo insistiendo que hay un gran potencial, que hay, desde luego, heroínas muy interesantes, pero que bueno, podemos hablar de ellas a lo largo de la charla. Vale. ¿Yuri? Pues creo que el reflejo, porque ellas han sido pues un eco de lo que nosotras mismas hemos vivido en la sociedad. Lo que pasa que en su caso, bueno, con el componente de ficción, componente superheroico, pero bueno, ellas de alguna manera han atravesado a lo largo de todos estos años por nuestra propia problemática como mujeres, pues han ido evolucionando, han ido abriéndose hacia papeles pues cada vez más prominentes, las han dotado de cada vez más liderazgo, y todo eso de alguna manera también las hemos vivido. Aparte que los problemas que hayan surgido en la sociedad, el pensamiento de cada época se ha visto reflejado en ellas. Así que básicamente es un espejo donde mirarnos, ¿no? También. Yo creo que es un poco donde aprender a tomar decisiones sobre una misma, ¿no? O sea, quiero decir que donde primero te enfrentas cuando eres pequeña, por lo menos yo, que tenía siempre un cómic en la mano, a que tienes que tomar decisiones y ser responsable de tu propio futuro y no esperar que te lo marquen, ¿no? Un poco en plan feminista. Que ellas nos impulsan con la motivación, ellas pues nos hacen crecer un poco, nos inspiran en ese sentido. Al acercar, digamos, la historia, la sociedad a los cómics, pues nos vemos un poco reflejadas y nos sentimos un parte de ellas y nos pueden, digamos, motivar de cierta forma. ¿Tú qué opinas, Elisa? Yo no sé si es tanto un tema incluso de reflejo,
que también, desde luego, pero creo que cuando es muy interesante lo superheroico y la superheroína en particular, es cuando reta además el propio mecanismo de representación de lo que entendemos por mujer. Y como comentaba antes, el tema del poder. Creo que es muy interesante precisamente por esa complejidad que hay inherente en una cultura pop que pasa sin ningún tipo de, digamos, de filtro, ¿no? Y creo que en ese sentido a mí me parece que es interesante, sobre todo en lo que tiene que ver con el reto. Claro, pero Con es el reto una... de la propia representación, ¿eh? Y del propio reflejo. Y digo lo entendido mujer porque sí es cierto que ha tenido, digamos, el propio nacimiento arquetípico de la superheroína es revolucionario en muchísimos sentidos en relación desde la propia producción del cómic, que estamos hablando de un cómic autoral mainstream, dentro del mainstream, cuando además el cómic era verdaderamente popular, y en lo que supuso no solo para mujeres, sino sobre todo también creo que es interesante en lo que tiene que ver en la representación para los hombres, para niños y niñas, ¿no? Y no tan niños y no tan niñas. Y eso es algo que creo que es también muy a tener, hay que tener en cuenta, porque si no estamos siempre asignando, siempre somos mujeres hablando de superheroínas y el resto, que es lo hombre, hablando de lo superheroico, ¿no? Y creo que no, hay un potencial muy grande para hablar de todas estas relaciones de poder y en un sentido incluso, pues eso, para sublimar e ir más allá de los simples estereotipos. Sí, pero tú hablas como de la cultura popular y de los últimos, no sé, 80 años o 90 años, pero realmente también desde la mitología griega existían superheroínas o mujeres que destacaban en igualdad de condiciones con los hombres y que pasaron a lo largo de los siglos, pues llegaron hasta nosotros pues a través del teatro, a través de los escritos de casi todos hombres, claro, ¿no? Entonces, no es una cosa nueva, pero parece como que ahora, desde principios del siglo XX o quizás desde el entreguerras, se ha ligado más al feminismo, al avance del feminismo, y han ido evolucionando, no sé si yo lo pienso así o si estoy equivocada, ¿no? Pero como que sus lecciones, sus esfuerzos, sus historias nos van cada vez más educando o intentando educar a las niñas y a los niños, pero sobre todo a las niñas, porque al final somos las que tenemos que conquistar ese mundo nuevo que no ha llegado, esa visión nueva del mundo que no ha llegado, porque todavía no ha llegado, ¿no? No ha llegado a la igualdad del todo, pero que a través de las superheroínas a lo largo de generaciones siguen como inculcando lo que creo que quiso el universo Marvel desde el principio, ¿no? Que era educar a una nueva generación en que tenía muchas más posibilidades que ser simplemente la mujer de. Ya sé que estamos hablando solo de superheroínas, deberíamos hablar que somos superhéroes, pero la historia es la que es, ¿no? Bueno, yo no sé, Yurena, ¿qué opina? Si lo circunscribimos a los principios del universo Marvel, yo no le doy mucha esperanza al feminismo y desde luego tampoco a las superheroínas, teniendo en cuenta que se jugaba una erótica de la excepción y solamente había un personaje, una superheroína en el grupo que normalmente tenía un rol muy asignado a su género, ¿no? Pero hay Y que se 65 mujeres Marvel en total, ahora. ¿no? Ahora, por eso te digo que yo estoy hablando de la evolución hasta ahora, ¿no? No Claro, sí, solamente del pero pasado. como lo habías ligado precisamente también al tema arquetípico divino, lo que tiene que ver también con la mitología, y hay que entender también, que eso es por lo que yo siempre he comentado, que es muy entretenida la Wonder Woman de George Pérez, pero que hay un error arquetípico al adoptar todo el modelo ya sea griego o romano. Lo que era interesante del clan Marston cuando hicieron Wonder Woman es que había ya, digamos, había todo un modelo pedagógico y bastante subversivo, pero que no tenía absolutamente nada que ver en un sentido literal con la mitología, sino más en un sentido pulp y en un sentido de cultura pop, de utilizar esos materiales porque son reconocibles, para desarrollar tu propio
tu propio sistema pedagógico que quería llevar a cabo, precisamente poniendo sobre la arena pública una serie de planteamientos que incluso a día de hoy podrían seguir siendo revolucionarios y subversivos. Para mí el error está en que haya adoptar esa mitología que es claramente patriarcal. Ya me da igual que sea la griega o la romana a día de hoy. Por eso es interesante esa traslación pulpo del cómic, de lo que hace un grupo de personas que forman parte de este clan, que son tanto el propio Marston como Elizabeth Holloway, Olivia Byrne y H.G. Peter a los lápices. Y eso estamos hablando de algo completamente distinto. Y que, por así decirlo, incluso cuando se dice que es algo dentro del marco de la cultura pop, el eslabón perdido entre la primera y la segunda ola del feminismo, si lo leemos a la americana, es muy interesante cuando una Jill Lepore dice esto. Entonces, lo que quiero decir con ello es que, por ejemplo, lo que ha pasado en Marvel, y ya que comentas recientemente, ha habido una persona, una guionista en particular, que es Kelly Sue DeConnick, que lo que ha hecho, desde mi punto de vista, es Wonder Womanizar a un personaje como es la Capitana Marvel. Y Carol Danvers, que además, no por nada, se ha convertido en, digamos, el vértice de una trinidad parecida a Superman, Batman y Wonder Woman en el universo actual, con un Capitán América y un Iron Man como los dos señores que se reparten digamos, ahora mismo con el freno menos, ¿no? Pero digamos que toda la Tarta, Civil War y compañía siempre había ido por ahí, ¿no? A fin de cuentas fueron los que inauguraron creativamente el resurgir Marvel de finales de la década pasada. Entonces esto es un poco lo que también hay que tener en cuenta, de dónde provienen determinados arquetipos y qué trasladamos y qué entendemos también, desde luego, si nos interesa por superheroínas desde un arquetipo feminista, porque luego hay otra multitud de planteamientos. A mí, por ejemplo, las villanas siempre me caen bien. Creo que son las verdaderas feministas, que es un antisistema per se. Sí, claro, que no siempre hay que ser buenas del todo, ¿no? Tenemos que tener una especie de alter ego. ¿Tú qué opinas, Yuri? A ver, es que las villanas, curiosamente, al principio las villanas es un poco de base lo que ahora serían las superheroínas, quiero decir, las villanas se las llegó a plantear en un momento dado como mujeres que estaban liberadas, que eran poderosas, que se atrevían a tener en cuenta sus metas sin importarle, pues bueno, otra serie de cuestiones más arquetípicas y románticas, en fin, lo de siempre, ¿no? Ellas se atrevían a dar el paso, se liberaban, ¿no? Lo único es que, claro, este tipo de mujer no era lo que se concebía en cierta época como la mujer ideal, quiero decir. Era la mujer ideal, pues era una especie de ideal de candidez, de paciencia siempre con los hombres, solícita, ¿no? Siempre, y ellas no. Entonces, claro, se encarnaron a esta clase de mujeres como las villanas porque con esa personalidad tan fuerte eran las que ellas podían acabar con las personas, cometer las masacres, ir más allá, pero realmente de base una villana no es tan villana, ¿vale? Yo pienso así, por eso en general hay muchas de ellas que me resultan interesantes. Como la Viuda Negra, por ejemplo. Exacto, como la Viuda Negra, que es un poco pues la representación de esa femme fatale, ¿no? Que de hecho la femme fatale fue un poco, pues vino en la Golden Age, cuando la guerra, ¿no? Contra los nazis y todo esto, pues las mujeres ocupaban un poco el papel en la sociedad que los hombres no podían hacer porque estaban afuera en el frente, luchando, toda esta clase de cuestiones, y ellas se vieron un poquito liberadas, ¿no? Y ejerciendo algunos papeles que normalmente pues tendrían los hombres. Cuando los hombres volvieron del frente, pues hay algunas un poco más renegadas que se negaban a aceptar tener que volver a esos roles antiguos un poco más delimitados que se considera que le enclaustraban a la mujer, y de esa subversión pequeña nació la femme fatale, esa mujer con carácter, ¿no? Que iba por sus metas, que iba por su rollo, y ella es un poco así, no a lo mejor
Al principio los cómics no la vemos tan liberada como podemos ver más o menos a muchas superheroínas en este momento, pero sí ella iba un poco por su parte, era a partir de los 70, pues bueno, ya la tenemos con esa imagen de pelirroja que iba a sus metas, a conseguir sus misiones por encima de todo, ¿no? Mira, y una cosa que también me gustaría comentar, que a mí siempre me ha llamado la atención y me gusta, es lo guapas que son todas las mujeres del universo Marvel, ¿no? Los chicos también son guapos, ¿no? Pero son guapísimas y no sé, eso también es como un estereotipo. Sí, como si no se pudiera ser superheroína sin ser perfecta o algo así, ¿no? No, no. Básicamente la sexualización siempre estuvo ahí. Entonces, bueno, date cuenta que los cómics siempre ha sido desde un concepto masculino. Es decir, el feminismo en los cómics se ha planteado, porque básicamente los hombres eran los que ocupaban la industria, pues ha sido planteado desde desde un punto de vista masculino. Y bueno, sí, ellas en un momento dado salían guapas, guapísimas, porque eran básicamente la figura de mujer a la que los hombres aspiraban. Que luego decían que si se destapaban y tal y se empoderaban, no, básicamente seguía siendo la mujer que ellos querían tener. Y bueno, pues es un poco esto, todos guapísimos, ya sobre todo en los 90, cuando llegó, por ejemplo, lo del Batgirl, que las mujeres se sexualizaron, pero al completo, ellos también, de hecho, ellos estaban hipermusculados, hiperatrofiados, de hecho, ellas haciendo posturas imposibles para las que tendrían que tener la cadera rota simplemente para salir con los traseos en pompa, para lucir delantera. Bueno, obviamente el físico en la mujer siempre pues ha sido una carta de presentación, casi la única a veces, y hay épocas en las que se la ha explotado muchísimo, por eso es normal que siempre parezcan súper guapísimas. No obstante, en algún momento han habido mujeres, han habido superheroínas que han sido un poco diferentes. Faith, por ejemplo, ahora de la editorial Valiant, que es una chica pues más bien de curvilínea, pues una chica grandota y tal, pues rompe mucho con esos estereotipos. La cosa está cambiando un poquito y la verdad es que es de agradecer. No siempre tienen por qué ser guapísimas y guapísimos. No, pero bueno, lo son, ¿no? ¿Tú qué opinas, Sí. Lisa? Yo es que en este tema de la hipersexualización de la superheroína, yo creo que hay una generalización tremenda, porque de otras cosas, lo has comentado tú al principio, Dulce, hay muchísimas superheroínas y no todas responden al mismo patrón y tampoco depende de las épocas, vamos, que depende muchísimo de las épocas, depende muchísimo también de, por ejemplo, en los 90 hay una razón también por todo el tema de lo que ha citado también Llurena del llamado Batgirl Art, y eso tiene su propia correlación con, digamos, toda la cultura relacionada con la hipertrofia, que tiene que ver también con el propio capitalismo de la época, con la pornificación generalizada también de otros medios y bueno, que toda esa relación en parte también creativa nos habla de, digamos, de otras estructuras que están ahí, pero en lo que tiene que ver luego con esta generalización, a mí me suele parecer un poco reducir a la superheroína a un tema corpóreo, cuando precisamente en los años 40 había un tema de la influencia del pin-up muy interesante, y de todo lo que tiene que ver también con las artes gráficas de heredadas, como comentaba antes, del pulp y también y de todo el pinapeo de la época, pero a la vez en los 50 podríamos decir que iban perfectas en un sentido estético, que no habría nada hipersexualizado o que llamara la atención en ese sentido, pero en cambio toda su dinámica era completamente doméstica. Yo en esto siempre lo he dicho, prefiero que la aventura de la superheroína sea eminentemente compleja, interesante, ya no voy a pedir que feminista, pero no tengo ningún problema en que vaya en bañador o incluso desnuda. Quiero decir que ahí si está contextualizado, si se habla directamente, por ejemplo, de
personajes como puede ser una Power Girl, con digamos, con todo lo que plantea su capacidad, su hipercapacidad torácica, y también cómo dialoga con quienes la estamos viendo, porque creo que muchas veces ese tipo de juicios dice más de quienes están leyendo y qué leen, y no ir más allá de una lectura literal que de la propia producción superheroica, de un sentido superheroico, hasta el punto de que estamos ahora mismo en un sentido, en los actuales, en un sentido incluso descafeinado de lo corpóreo. Y yo, de verdad, el descafeinado de lo corpóreo, es decir, cuando tiendes a que todo esté mucho más sanitizado, porque tienes miedo de que por meterle gusto a una superheroína te digan una cosa u otra, creo que eso es bastante pernicioso, teniendo en cuenta que toda superheroína o todo personaje, tal y como está diseñado, también tiene que ver con qué le está sucediendo en cada momento. Sin ir más lejos, tenemos a personajes como Tormenta, que se puede hablar perfectamente de todas sus evoluciones según ha ido, digamos, respondiendo también en lo estético y en cómo va vestida, la famosa época con su cresta punky, por ejemplo, y demás, que va respondiendo también a unos tiempos y a unas dinámicas del propio personaje. Otro de los personajes también que en ese sentido ha ido de una estética como villana, era estéticamente, podríamos decir que fea, y ha ido teniendo sus evoluciones según ha ido eligiendo el bien, es otro personaje como Pícara, ¿no? En los cómics, ¿no? Y eso también ha tenido, hablaba de las etapas y de cómo se lee lo expresivo conforme a lo que se quiere también trasladar de la psique, de la personalidad de cada personaje. Uno de los este tema, por ejemplo, también de los mutantes guapos y los mutantes feos estaba en toda la época de los Morlocks, por ejemplo. Sí. Y ahí teníamos precisamente a una Tormenta bellísima, pues venciendo a una Calisto, ¿no? Y como eso también, ese momento produjo a otro personaje que en el cambio de siglo era bastante curioso, que es Médula, que a fin de cuentas era un personaje que tenía un superpoder bastante extraño y podríamos decir que desagradable, ¿no? Que es lanzar huesos como armas de su propio cuerpo, ¿no? Dices, bueno, aquí hay también un diálogo interesante también con eso que vuelvo a insistir, que es estética, que es poder, y que es curioso que luego cuando llegó Alan Davis lo que hizo con este personaje fue embellecerla, sin ir más lejos. Y no por nada fue un personaje que perdió toda entidad y quedó en el olvido. Una cosa que quería también comentar. A mí, por ejemplo, me interesan muchísimo más las vidas que tienen de día, por ejemplo, Hulka, que es abogada de día, o Peggy Carter, que es una agente, ¿no? O sea, las vidas que tienen de día ya son de superheroínas. Las científicas, las hackers, en el universo Marvel hay de todo, ¿no? Y siempre tienen una doble vida, ¿no? Eso también siempre me ha parecido como algo raro, ¿no? El tener que tener una doble vida para poder ser superheroína y que no sea de superhéroes pues lo que hacen durante el día, sino cuando se convierten al bien, como decía Lisa, ¿no? Porque al final todas, hasta las villanas, se convierten al bien. O sea, es una decisión que toman y es cuando realmente pasan a ser consideradas superhéroes, cuando hacen el bien, aunque por el día puedan ser normales. No sé qué opinan ustedes de esa doble vida, porque todas tienen una doble vida, como los superhéroes también, ¿no? Pues es muy interesante como... sí, hay muchas de ellas que tuvieron una vida pues doble interesante. Ahora mismo me viene, por ejemplo, a la cabeza el momento en el que Jessica Drew, la Spider-Woman, en un momento dado se queda embarazada y tenía que compaginar un poco su vida superheroica con ese reflejo de madre soltera que, bueno, que muchas madres hoy pues ya sabrás cómo va, cambiaba pañales un poco y luego pues pateaba a los malos, ¿no? Como has mencionado tú también, Star Walters, pues haciendo abogada, había varias así, muchas de hecho. En cambio había alguna que otra que no,
Sue Storm, por ejemplo, básicamente la vida que tenía era la que vivía con sus compañeros, con los Cuatro Fantásticos. Ella no tenía una profesión, no era, al principio era ella y ya está. Sue Storm, la chica invisible de los Cuatro Fantásticos, y sus experiencias quedaban relegadas a lo que surgía de sus compañeros. Ella, si acaso, era un poco la madre, pues de la hermana de todo el grupo, la que unía un poco, la que consolaba, por ejemplo, cuando pues estaba depresivo por su condición física, o la que le regañaba a su hermano si se pasaba, la que apoyaba a su esposo, y si acaso, bueno, de vez en cuando pues iba de compras, ¿vale? Pero por su condición física, Perdón. Pues, era lo único que la pobre mujer pues, llegaría a tener, hasta que, como todas las heroínas, en un momento dado pues evoluciona, adquiere un poco más de poder y bueno, aunque sea allí en los Cuatro Fantásticos, pues adquiere un poco más de notoriedad y deja de ser la chica invisible para ser la mujer invisible. ¿Tú qué opinas, Elisa? Sue Storm siempre ha sido bastante interesante y problemática a la vez, porque en realidad es como la madre del universo Marvel. Entonces, hasta el punto, por ejemplo, si no recuerdo mal, que es precisamente Jessica Drew, no recuerdo quién en estado de gestación, va a hablar con la que es, pues eso, como el epítome, ¿no? de lo madre en el universo Marvel. Y luego en estos, por eso digo que siempre ha habido como temas bastante complejos, incluso bastante bizarros, y en ese sentido creo que se lleva la palma la pobre Bruja Escarlata, que no ha podido tener peor suerte en el tema ya no solo de ser retratada como hija de, como mujer de, como hermana de, ¿no? Y cuando ha querido salir de todo aquello, y creo que esto es interesante también tratarlo, porque le ha pasado en gran medida a unas cuantas, yo diría que el recorrido extraño de las heroínas Marvel, dependiendo también de las etapas, tiene que ver con esos momentos de control del superpoder, y con Wanda ha pasado varias veces, hasta el punto ya de hacer algo que es verdaderamente lo que comentaba, feminista en un sentido de villana, que es cambiar la realidad, ¿no? En ese sentido creo que es bastante interesante un poco también lo que podríamos decir, que cuando Jean Grey empieza a explorar determinados deseos, y podríamos decir que incluso su lado oscuro, no por nada es en el Club Fuego Infernal. Y en el Club Fuego Infernal donde encuentra a alguien como Emma Frost, que siempre ha tenido muy claro cómo se codifica el poder, ¿no? Es una villana, por cierto, que luego ha pasado al otro lado del espejo, pero siempre con la duda. Y eso es algo que no la ha abandonado nunca, ¿no? Que siempre ha jugado siempre se ha jugado, todos quienes la han escrito a posteriori, con esa sombra que hay sobre ella, ¿no? Y es algo interesante, porque luego también siempre está un poco en lo que comentabais con el tema de lo cotidiano, que se intenta trabajar también para ligarlo a esta cercanía también con determinadas generaciones, y luego porque al menos en Lo Mutante, por ejemplo, lo folletinesco es bastante inherente a la propia dinámica de todos ellos, ¿no? Entonces ahí creo que también estos encuentros, ha habido etapas, digamos, que se ha explotado más que otras, ¿no? Todo el tema de la cotidianidad, de la amistad entre ellos y de los momentos relax, que eran también bastante conocidos en los 90 como los momentos piscina. También muy pinaperos. Una cosa, voy a pasarles algunas preguntas que nos están haciendo en el chat y hacemos un break. Bueno, no un break. Una de las preguntas que hace, por ejemplo, Cataisa Peña es que cuáles son nuestras superheroínas preferidas y por qué. Y qué características consideramos más destacables o diferentes. Bueno, pues la mía
sería de DC, es Wonder Woman, básicamente porque, bueno, ella encarna el ideal feminista, encarna la fuerza y todo, bueno, muy bien pensado. Ella nace sin intermediación masculina, ella la crean, pues, se le otorga el poder de los dioses, pero Hipólito, ¿no? De la figurita está aquí, bueno, básicamente ella, a pesar de que ha tenido etapas con altibajos y tal, encarnaría para mí la fuerza, la heroína por excelencia, ¿vale? Si tengo que nombrar a alguien de Marvel, me gusta mucho también Jane Foster, ¿vale? Al principio, pues ella al principio en los cómics sería una enfermera, simplemente pues la enfermera de la encarnación, o sea, ayudando al doctor que encarnaba en ese momento todo. Pero ya más adelante, pues ella, pues como muchos ya sabrán, se hizo digna de portar el martillo y se convirtió pues en una heroína impresionante, pese a que en su momento hubieron muchísimas críticas porque, bueno, iba a ser una mujer la que iba a ser Thor. ¿Cómo va a ser una mujer Thor? Pues sí, realmente llegó a hacerlo y además de una forma impresionante. Creo que dentro de Marvel, por ejemplo, es una de las heroínas que más ha callado bocas en ese sentido, porque pasó de tener muchísimos detractores a ser una heroína bastante amada hoy en día. Por sus valores, por su don de sacrificio, ya que ella cada vez que empuña el martillo, pues pierde vida, ¿no? Porque digamos que la protección del martillo interpreta un poco la quimioterapia que ella recibe al estar enferma de cáncer de mama, la interpreta un poco como veneno y entonces pues todo ese trabajo que ella ha adelantado de alguna manera pues se pierde, así que ella conscientemente sacrifica una y otra vez, encarnándose en la vida por salvar a inocentes y por, bueno, pues por poner el nivel de Thor en la historia fue un standing altísimo, vamos. Creo que para mí son mis dos heroínas más o menos favoritas. Elisa, Pues, ¿tienes alguna favorita o no? En mi caso, no, esto es como escoger entre muchísimas, ¿no? Pero es muy difícil. Pero creo que, bueno, como Lorena ya ha escogido a Wonder Woman, creo que poder poner en la pista también de nuevos lectores y lectoras a el arquetipo de esta superheroína inspirado en la figura de Prometea de Alan Moore y J.H. Williams, creo que puede ser interesante, sobre todo para, digamos, sumergirse en el estudio de la propia historia en un sentido meta de la superheroína, pero también en un sentido incluso de lo que supone la imaginación, la creación y el propio cómic, ¿no? Como cultura popular y su potencial. Y de Marvel siempre he sido muy, muy fan de Pícara por esa, digamos, tensión que siempre ha tenido entre, digamos, bueno, ahora un poco más equilibrada y demás, pero en su momento más dramático, que todos aquellos poderes que va sumando a su código genético y a su potencial tiene que ver también con ese, digamos, tocar y no tocar, o sea, ese tema del sentido del tacto sublimado, que me parecía también como una manera bastante interesante de, de plantear ciertos temores adolescentes en un personaje, ¿no? Y en crear algo así como una especie de Virgen María de los mutantes, que es increíble y a la vez no puede ser tocada, que creo que también es bastante potente en un sentido de, digamos, de poder hablar de la relación del propio fandom con lo superheroico, ¿no? Y bueno, y sí es cierto que de DC sí me gustaría destacar a Batwoman, la Batwoman de J.H. Williams y Greg Rucka, porque creo que ahí también hubo una revolución del arquetipo en sordina, cuando nadie estaba mirando y las que estábamos leyendo
en la década pasada los cómics dijimos, no puede ser que esto esté sucediendo y que nadie esté diciendo nada al respecto. Y creo que, como también iba en línea con toda esa revolución arquetípica que también se estaba llevando a cabo por Moore con Prometea, me gusta siempre citarlas porque creo que no tendríamos, digamos, los últimos saltos. Como decía, a Kelly Sue DeConnick en Marvel se le debe bastante también en ese sentido, porque probó que era atractivo y que era también el momento, ¿no? Y bueno, pues eso sería como Prometea, Batwoman y bueno, y Picará, pero sobre todo por el amor adolescente que le tengo. A mí, aunque solo soy la moderadora, me encanta la Capitana Marvel de Anna Boden, ¿no? Ya en la película evolucionada, ¿no? No sé exactamente por qué, me gusta toda la vida de Carol Danvers, desde el principio hasta que se convierte en la mujer del Capitán Marvel y luego, bueno, pues su vida en las Fuerzas Armadas, su vida en la NASA y luego ya pasa a ser Capitana Marvel. Y ya total enlazo con el cine. Porque estamos hablando de la evolución de las superheroínas y una parte muy importante la ha tenido y la está teniendo ahora mismo, ¿no? El cine, ¿no? Por ejemplo, en la última película de Capitana Marvel, que Anna Boden codirige, ¿era necesario poner a otro hombre de director? ¿O pusieron a Anna Boden porque hacía falta una visión femenina? ¿Ustedes cómo lo ven ese tema? ¿Y cómo ven, es mejor, las películas nos enseñan más que los cómics o no, ¿no? ¿O nos perdemos un montón de matices en el cine? Yo no lo tengo claro. También reconozco que soy fan de Capitana Marvel por mi sobrina de 6 años que quiere ser Capitana Marvel de mayor. O sea que... y por eso me vi la peli. ¿Yuri? Bueno, Capitana Marvel, bueno, en cuanto a si hacía falta tener a alguien más a la dirección o no, bueno, pues eso depende. Yo creo que en algunos sentidos la industria todavía confía a veces muy poco en la visión que pueda tener una mujer. Yo, de hecho, he visto algunos comentarios en películas generales en las que, bueno, sí, ella dirige, pero las escenas de acción que las haga un hombre, porque no pueden concebir que a lo mejor a ella se le pueda ocurrir escenas de acción maravillosas, o como si no hubieran actrices especialistas capaces de dirigir coreografías estupendas y bueno, bla, bla, bla. Entonces, si hace falta, no, bueno, pues eso ya, yo diría que hay mujeres capaces de hacerlo, ¿vale? Otra cosa ya es si confiamos o no. Lo que sí hace falta es definitivamente la presencia de la mujer en general, o sea, tanto en el cine como en el cómic, porque bueno, hemos tenido siempre una idea de, como decía, de la mujer muy pasada por el prisma de los hombres en realidad. Entonces, adaptar esas historietas de una forma que conjugue con el sentimiento que tenemos hoy día, un poco más liberal, un poco más feminista, un poquito, ¿vale? Pues haría falta, sí, haría falta que esas mujeres estuviesen ahí, porque, bueno, nosotras sabemos mejor que cómo debería de ser una mujer, cómo nos sentimos, cómo extrapolar eso. Y bueno, y en cuanto a adaptaciones, obviamente en el cine sí, hay cosas que calan más por ser un mero hecho visual y muy ágil. O sea, hay cosas que te llegan y te dejan la impronta porque permiten acción, permiten cosas que normalmente las viñetas no. Ahora, eso sí, en las viñetas ya tienen una trayectoria muy larga donde han plasmado infinidad de cosas que le dan matices a las tramas que normalmente no se pueden representar en las películas y nos estaríamos perdiendo esos matices que a lo mejor son importantes, ¿no? Elisa, ¿tú qué opinas? Bueno, yo opino también que estamos en un momento de ventana de oportunidad y que también esa ventana de oportunidad conlleva muchas veces oportunismo y que grandes presupuestos también tienen bastante que ver con cuando... A mí no me parece tampoco que sea muy positivo, incluso a un nivel feminista, que haya esta asignación de cómo es una película con heroína al frente,
tiene que tener una directora. Eso creo que es un tema que no termino tampoco de comprender. Pero fue así. Como una regla, ¿no? ¿Conoces la historia? ¿Fue así? Yo no la conozco. En O sea, el la de caso Capitana Marvel. En el caso de Y Capitana Anna Marvel, Boden. Es pero una tendencia en general, es una tendencia. En general pero se suele atribuir a las mujeres papeles de heroína. Pero es un tema general que al menos lo que Dulce está preguntando es si tiene que ver en la cuestión particular. Y en la cuestión particular del caso de Capitana Marvel es que son equipo creativo. Entonces no se puede decir que hayan cogido a una y que hayan puesto a un señor porque normalmente cuando eso se hace no se firma. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Eran un equipo creativo que da la casualidad de que son un señor y una señora y que se hace una cosa que es bastante fea muchas veces, que es decir, como también creo, si no recuerdo mal, creo que Frozen también es equipo creativo de director y directora, que se cita a la directora y no se cita al director. Eso tampoco es feminista. Y esto es algo que creo que hay que también empezar a subrayar, porque así no se gana absolutamente nada. Todo lo creativo es muy importante, que también se comprenda la complejidad, y en el caso de Marvel y DC, si vamos de verdad a depositar nuestra, la evolución de determinadas cuestiones en dos multinacionales que lo que tienen muy claro es, mira qué bien, he detectado un público que me viene muy bien para poder decirle, esto es lo que me va a consumir, pues ya está. Entonces le pongo esto y esto y esto. Esto es lo que a mí me parece que es verdaderamente pernicioso y que al menos las que hacemos crítica, y desde la perspectiva feminista tenemos que ser sobre todo especialmente cuidadosas con ello. Entonces, que sí, que a nivel general pueden pasar y pueden ocurrir cosas por un tema de clima cultural, no hay ninguna duda, pero, por ejemplo, en este caso estamos hablando de un equipo creativo. En el caso, por ejemplo, de Patty Jenkins, hay que tener muy en cuenta que Patty Jenkins, cuando le dieron la primera Wonder Woman, hacía muchísimo tiempo que no hacía cine. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay que preguntarse por qué le dan Wonder Woman a Patty Jenkins, qué hay detrás. Y esto hay que tenerlo de verdad muchas veces en cuenta. Por ejemplo, en la última Birds of Prey, en Pájaros de Presa, que al final ha habido incluso una serie de cambios con el nombre cuando veían que no funcionaba las apuestas feministas que se estaban haciendo, a partir de la película hubo una serie de mudanzas de nombre, sin ir más lejos, la Mulan nueva, que también está firmada por una directora. Nadie se ha atrevido a decir los problemas tan graves que tiene de montaje, y para mí esto, no sé si sabéis quién es Lucrecia Martel, directora argentina, autoral, a la que le ofrecen directamente un producto superheroico. Y ella dice, pero si es que yo no hago cine superheroico, ¿cómo voy a abordar esta cuestión? Dicen, no te preocupes, que ya lo que queremos es tu nombre. Queremos tu nombre, queremos que una directora autoral pueda firmar esta película. Y no te preocupes, vale, pero porque las llevarán a cabo la segunda unidad. Esto hay que tenerlo muy en cuenta también a la hora de valorar la cuestión. Y no estoy diciendo con eso que no tenga que haber detrás de la pantalla y en todos los equipos muchísimas más mujeres y muchísimas más oportunidades. Lo que estoy diciendo es que lo empresarial en el entretenimiento no es inocente y que tampoco podemos estar leyendo determinadas cosas como si sucedieran de una manera mágica. A lo mejor me estoy pasando. Nada, en el feminismo nada está pasando de manera mágica, vamos. Yo más bien creo, y hablando de feminismo, que no es casualidad, o sea, es que al revés, yo creo que hay muchos equipos creativos que han hecho miles de películas en las cuales habían equipos mixtos, pero nunca se mencionaba a las mujeres. Y que ahora por lo menos se las empieza a mencionar. Porque en cultura todavía, en cultura en general, no solamente en el cine ni en el cómic, sino en todo en general, la desigualdad es total. Entonces, cuando tú hablas de que esos ejemplos hay que ponerlos en cuestión, yo te digo, yo pondría en cuestión también todo lo anterior y lo reescribiría. Y a lo mejor es algo que falta por estudiar, ¿no? O sea, ¿qué películas fueron hechas con mujeres detrás a las cuales nunca se mencionó, ¿no? Yo creo que... hay que tener en cuenta, Dulce, que al menos en Estados Unidos, por un tema sindical, eso no puede pasar.
Al No, lo menos que en, puede al pasar menos en el caso de ahora. Estados Unidos. Lo que Pero, no pero puede pasar vamos a desde hace ver, bastante tiempo. tenemos ahora mismo un caso que es súper famosísimo ¿Qué de es? abuso sexual en el cine a un montón de actrices que por ser mujeres se les relegó. Pusieron a otras, porque daba igual quién era. Lo importante era tener, porque sindicalmente lo decían, a una cualquiera, como tú has dicho. Pero, Entonces, por pero, ejemplo, la primera mujer que obtiene un Oscar a la mejor dirección tiene que hacer, que creo que se llama la película En Tierra de Nadie, una película de bombas, de todo lo que le gusta a los hombres. Si no, no le hubieran dado pero, el Oscar, creo yo. esa persona es Catherine Bigelow. Catherine Sí, Bigelow es una directora que lleva haciendo, si lo prefieres, un cine testosterónico toda su vida. Es decir, vale. podemos decir que es su manera de hacer, que es su manera de hacer cine, si quieres que entremos en esa dinámica. Sobre todo, y No, digo, voy al premio de la porque academia, no lo que ella hace. Catherine Bigelow lo que hace es de construcción de la masculinidad. Quiero decir, yo no sé si has visto las películas de Bigelow, que son muy, muy interesantes en todo lo que tiene que ver con cómo enfrenta el tema de la masculinidad. Pero vamos, A ver, no es una película de guerra. Esa pero película, yo no estoy desde diciendo luego, que no tiene se que... lo merezca, no estoy diciendo que no se lo merezca, sino que para conseguir el Oscar y entrar en la academia tienes que hacer una serie de cosas extra que, vamos, no sé si Yuri estará de acuerdo conmigo, igual no me sé explicar bien, ¿no? Pero pero vamos, que yo no creo que sea casualidad, creo que... Catherine Bigelow le arrebató el Oscar a su ex, Ujú. al señor Cameron, con una película como Avatar, que podríamos decir que la Que película también es muy bonita. Girl Friendly era Avatar frente a la película que había hecho una Catherine Bigelow, que tenía que ver desde luego con toda una dinámica post-11S, pero a la vez también con una deconstrucción de la masculinidad en esa época interesantísima. Lo que quiero decir con ello es que asignamos, hay dos cuestiones que creo que muchas veces confundimos, o no lo sé, o a lo mejor yo me estoy volviendo loca, y es el tema de lo que ocurre delante de la pantalla y detrás de la pantalla. Y eso hay que tener siempre también muy en cuenta con el espacio en el que estamos lidiando, sobre todo para ser realistas, porque si no somos realistas con de verdad lo que está ocurriendo, no vamos al final a transformar absolutamente nada. Y me parece, y desde luego, por ejemplo, en el ámbito del cómic, dependiendo de dónde pongas el foco en la historia y dónde trabajes la herstory, encuentras desde luego a muchísimas mujeres, pero también a muchos hombres que no han firmado, pero porque también tenía que ver con cómo era la industria en aquella época. Y esto es muy interesante. La cuestión es por qué luego no se ha valorado y por qué luego no es tanto un tema ya de reescritura, sino de saber qué es lo que sucedía exactamente en esa época y en esos momentos, porque si no vamos a estar con unos lugares comunes manejándonos en distintas épocas que no tienen que ver. El tema, por ejemplo, de los seudónimos, que es un tema que a mí me apasiona, que se da esta cuestión generalizada de que todas las mujeres que usaban seudónimo masculino tiene que ver con el hecho de que no podían firmar como mujeres por un tema de discriminación. Cuando, por ejemplo, se detecta hace muy poquito una investigación de una investigadora maravillosa, que es Lisa Jasek, que encuentra en el pulp que había muchísimas mujeres firmando con nombre de hombre. Y tenía que ver porque, más que nada, lo que querían preservar es su otra carrera. Es decir, si, por ejemplo, tú, como Dulce, quieres tener una carrera en el cómic o ni siquiera en el cómic, porque ahora mismo digamos que tiene un nivel de dignificación. Quieres tener una carrera en algo que no sería bien visto en la abogacía y utilizas un nombre completamente distinto. Esto es lo que hacían esas mujeres en esa época, porque el pulp se consideraba caca y porque no podría ser bueno para su carrera visible con su nombre. No es lo mismo. A lo que me refiero es que hay que tener muchas veces mucho cuidado también con cómo hacemos ciertas aseveraciones y sigo insistiendo en un tema básicamente por ejemplo, en el caso de Capitana Marvel, no saber que los dos directores, director y directora, son equipo creativo. Eso te preguntaba, yo solo quería saber. Sí, ¿Tú qué opinas, Yuri? pero que no es tanto pero que no es un Yo tema creo tan... que el problema es la segregación. Perdón, yo creo que el problema es la segregación. Quiero decir, vale, si bien en el pasado pues acreditaban a hombres por encima de mujeres, ahora
pues bueno, gracias a la industria, el interés es el contrario, de acreditar a mujeres en determinados productos por encima de los hombres. Al final estamos en los mismos, pero al revés. Estamos en el otro, el mismo extremo, pero en el contrario. Básicamente es aprender que podemos aportar y no segregar, no delimitar, pues esto para las mujeres, esto para los hombres, sino sencillamente aprender que puede haber productos creativos que pueden salir de ambos enfoques y que pueden resultar interesantes, que se pueden generar equipos. Básicamente es eso, no segregar los trabajos, no delimitarlos. Nos quedan 8 minutos nada más. Estaba pensando en una cosa al hablar de los equipos que en el mundo Marvel todas las superheroínas también normalmente hacen equipo, tienen mejores amigas, llaman a otros compañeros para poder acabar con el mal de manera más fácil y tienen como, bueno, una especie de sororidad que existe como en todo el mundo de las superheroínas. Hay una pregunta que nos hacen, Silvia Machado, que dice, si ustedes creen que es mejor seguir dándole vueltas a las superheroínas del pasado o es mejor crear nuevas superheroínas en la actualidad, teniendo en cuenta pues, todas las cosas que estamos diciendo aquí, ¿no? Todo lo que hemos evolucionado y lo que no, y todas las cosas que todavía nos quedan por saber y por aprender y por emprender. ¿Tienen todo lo que necesita una mujer de hoy en día, las superheroínas ya creadas, o deberíamos crear nuevas? Bueno, seguramente se están creando nuevas, ¿no? Sí, hoy en día hay superheroínas bastante interesantes, pues lo que se ve el mismo caso en el de Lunella o Moon Girl, que bueno, es básicamente una chica sin miedo que ama la ciencia y bueno, tiene unas capacidades y una inteligencia brutal, o también la adaptación de las antiguas también puede resultar algo interesante, como decíamos antes, lo que del Isu de Koenig al adaptar pues, un poco la imagen de la Capitana Marvel. Lo que pasa es que desde el momento en que planteas una superheroína y la desarrollas en el tiempo, va a necesitar una adaptación necesariamente, o sea, le va a pasar lo mismo que a las otras, porque los tiempos avanzan, las conciencias cambian y va a ocurrir otra vez lo mismo. Entonces estamos sacando superheroínas sin desarrollo cada 2x3. Entonces, bueno, yo creo que se puede crear un poco las dos cosas, adaptar las antiguas y enriquecerlas y también crear personajes nuevos que vayan en conjunción con el sentimiento que maneja la sociedad hoy en día, ¿no? ¿Tú qué opinas, Elisa? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Yurena, sobre todo porque ahora mismo también hay adaptaciones interesantes en todo lo que tiene que ver con el young adult, por ejemplo. También ahí se está optando por utilizar nombres literarios para que hagan adaptaciones y entonces pues pueda tener un atractivo para gente que no está, digamos, tan metida en el mundo del cómic. Y luego sí es cierto que también se están haciendo algunos, también es renovar, yo creo que es bastante más complejo de lo que puede parecer buscar, digamos, buscar y encontrar justamente aquello que puede dar con el, sobre todo el público, el público y el sentido del momento de ese público, ¿no? Y a mí en ese sentido me gusta mucho un personaje como Gwenpool, que directamente es un personaje meta, se ha trabajado un personaje meta que es como qué pasaría si la lectora de cómics entrara en el universo Marvel sabiendo todo lo que sabe una buena lectora de cómics, y es todos los secretos de todos los superhéroes, ¿no? Y cómo indaga en un sentido casi Harley Quinnesco, de hacerlo todo estallar, un poco bufonesco, y eso, por ejemplo, es interesante. A mí lo que me parece que deberíamos también un poco pedir es ir un poquito más allá en el sentido creativo, que creo que es donde ahora lo podemos encontrar en algunos experimentos que se están haciendo. Mira, otra pregunta que nos hacen, dirigida a Yuri, por Rubén Esteban. Dice, ¿qué opinas de la escena final de Los Vengadores, donde las mujeres se juntan para pelear? Pregunta si está muy impostada.
vamos, está impostada porque obviamente se reunió adrede a las heroínas para que aparecieran en ese momento. Sí se siente un poco porque quiero decir, que dé la casualidad que todas coincidan en el mismo punto, en el mismo enclave, en ese momento en la película, y para hacer su proclama, ¿no? La propaganda, pues bueno, pues es un poco raro. Yo preferiría la naturalidad y antes que proclamar, que se demuestre, antes de palabras, los hechos, ¿entiendes? Y que las veas a través de las escenas, pues luchando, y si quieres mostrar a una mujer fuerte, pues la muestras pues siendo fuerte, pero no hace falta que se reúnan todas y les digamos con la pancarta, estamos aquí, vamos a por ello. Igual era un poco excesivo, ¿vale? Pero bueno. Y ahora una pregunta más para Elisa, y yo creo que casi con esto ya terminamos porque quedan 3 minutos. A ver, preguntan Elisa si estás trabajando en algún nuevo texto académico y qué crees que queda por avanzar en materia de investigación universitaria sobre el cómic. Pues sí, estoy trabajando en varios, pero sobre todo creo que hay áreas como tienen que ver con lo económico ligado al cómic, que creo que es bastante interesante y sobre todo muy poco trabajado. Y eso a nivel global. Y creo que eso es interesante que se animaran las nuevas generaciones y no tan nuevas a trabajar esa faceta. ¿Y tú en qué estás trabajando? Que no te entendí. ¿En qué? ¿Lo dijiste o no? Estoy trabajando en Tu varios persona. textos. Vale, pero sobre Sí, cómic en general o sobre algo. sobre cómic, No lo puedes decir. por ahora no lo puedo comentar, pero vamos, pero por ejemplo en todo lo que tiene que ver con lo económico, desde luego sí. Sí, la verdad es que es súper interesante, ¿no? Ese tema. Y bueno, hay tantas cosas que no se han estudiado sobre el papel de las mujeres, incluso las que no son superheroínas en los cómics, que también hay una pregunta de Patricio García sobre eso, ¿no? Sobre las mujeres que aparecen en los cómics y en las películas, ¿no? De superhéroes o superheroínas, que tienen un papel importantísimo, pero no son las superheroínas, ¿no? Me gustaría que, ya que nos queda un minuto nada más, pues si pueden hacer cada una reflexión final. Yo creo que es un tema que podríamos estar hablando, no sé, 20 horas, esa es mi reflexión, o 30. Yuri, ¿tú qué opinas? Una reflexión sobre Final, sobre nuestra pues charla, sobre... bueno, pues reflexión final, pues bueno, pues que sobre la charla concretamente que me ha gustado estar aquí, porque bueno, siempre no está de más plantear este aspecto, digamos, de los cómics, como hay diversidad de aspectos dentro de los cómics y este es uno más y por qué no lo vamos a plantear. Y bueno, por lo demás, pues bueno, darle conciencia vos pues a algunas heroínas que a lo mejor están un poco más supeditadas pues por, por la carga de la sociedad que siempre ha sido masculina, para conciencia, pues está bien, lo único. Y nada, haber disfrutado de la charla, simplemente. Elisa, despides tú. Bueno, yo creo que no conformarnos con lo que nos quieren muchas veces empaquetar para que podamos sentirnos mejor, porque creo que la superheroína, los superhéroes, bueno, en realidad todo lo cultural, pero en lo superheroico y en la superheroína en particular, creo que tenemos que siempre que, no tanto que nos abrace, como que nos haga ir más allá de nosotras mismas, de cualquier lector y cualquier lectora. Y en ese sentido de abismo, creo que es lo que a mí más me interesa y espero que los tiempos que vengan, pues las nuevas mujeres y hombres creativos y creativas de este maravilloso medio vayan por ahí para, sobre todo, ponernos retos a los lectores y lectoras. Estupendo. Pues muchísimas gracias a las dos en nombre del Salón del Cómic. Gracias, Yuri. Gracias, Elisa. Gracias. Y esperemos que lamento no haber podido leer todas las preguntas del público, pero es que es imposible. Muchas gracias.